Buenas noches, hoy vamos a hablar del Perú. Lamentablemente se está de mal en peor. Hace tiempo que hay crisis política, pero esta crisis política es severa porque parecería que el presidente cada vez hace las cosas peor. En este caso hubo un nombramiento en la presidencia del Consejo de Ministros que se fue Aníbal Torre y puso a la ministro Bexy Chávez, que cuando era ministro de Trabajo fue censurada por el Congreso de la República, y como ministro de Cultura se descubrió que favorecía a un amigo o a una pareja. Realmente es inaudito lo que está ocurriendo. Por eso estoy en comunicación con el ex congresista de la República del Perú, el doctor Víctor Andrés García Belaunde. Víctor, un gusto saludarte. Buenas tardes, buenas noches en realidad, un placer saludarlo, por supuesto. Muchos peruanos, quizás de forma ingenua, pensaron que Castillo iba a enmendar los errores en el gabinete y que iba a poner una persona de conciliación, una persona que sepa dialogar con la oposición, y parecería que puso a una presidente del Consejo de Ministros peor que la anterior. ¿Qué nos puede decir del perfil de Bexy Chávez Chino? Bueno, en realidad el presidente es un sindicalista muy básico, conforme lo decía uno de sus compañeros de partido, el señor Bellido, ¿no? Es un sindicalista muy básico y por lo tanto es un hombre que crea conflictos, que sabe crear conflictos, con la esperanza de administrar los conflictos a favor suyo o a favor de su grupo. Y entonces es difícil pensar que él quiera buscar en su mentalidad de sindicalista conflictivo, buscar acercamientos al resto de las fuerzas o tender puentes con los adversarios o con las personas que no tienen ideas comunes. Así que yo creo que ha hecho lo que sabe hacer, alimentar conflictos. Eso es lo que ha hecho. Y claro, ha puesto a la señora Bexy Chávez, que está muy cuestionada por todas partes, plagio de tesis, abogada de Orellana, que fue la persona más importante del AMPA, que surgió desde abajo y que no fue gobierno, simplemente sometió a varios gobiernos a sus apetitos personales, y de Oropesa, que también es un delincuente vinculado al narcotráfico. En fin, fue censurada además por el gobierno, por el Congreso, el Congreso en su momento fue censurada, y claro, una ministra censurada es censurada como ministra de Estado, no tiene capacidad para ser ministra de Estado. Sin embargo, el gobierno la pone como ministra de Estado y después la pone como primer ministro, habiendo sido censurada por el mismo Congreso actual. No es el Congreso anterior, no es un Congreso de unas décadas anteriores, no, es el mismo Congreso. Y disculpa, es el Congreso que ella integra, porque ella es congresista de la República y interinamente es ministro. Exactamente. Y además es que ella es congresista y es parte de una bancada que es pues totalmente confrontacional. Entonces, con todos esos antecedentes, el gobierno no está buscando pues ahí fumar la pipa de la paz. Al contrario, está tratando de seguir con la guerra, ¿no? Tú que eres un intelectual, un estudioso de la política latinoamericana, en varios países como en Argentina, en Bolivia, por decir dos países que tienen cercanía y simpatía hacia el Perú, existe el cargo de vocero. De alguna manera en Perú la vocería tendría que ser ocupada por el primer ministro, el premier, y en este caso la señora Bexy Chávez Chino tiene un trato muy agresivo hasta la prensa. Dicho sea de paso, yo también la sufrí, la padecí, que en una entrevista por hacer una pregunta que ella se incomodó, me contestó de mala manera y terminó cortando la llamada. En este caso, ¿cómo se tiene que manejar el gobierno a nivel comunicacional? ¿Habría que crear el cargo de vocero o quién ocuparía ese lugar? A ver, la figura del primer ministro en el Perú, que en realidad se llama
constitucionalmente presidente del Consejo de Ministros, no es jefe de gobierno. El jefe de gobierno es el presidente de la República, que es jefe de gobierno y jefe del Estado. En el Perú es una figura rara y extraña que no existe igual, o si existe, existe con otras atribuciones. En el Perú, el presidente del Consejo no tenía cartera nunca. Era presidente del Consejo y se creó en época de Castilla, hace más de 100 años, se creó como con el ánimo de que el más antiguo de los ministros pueda presidir el Consejo cuando el presidente de la República estaba fuera de la ciudad. En esa época, en el siglo XIX, pues generalmente fuera de la ciudad, tratando de sobrevivir a guerras civiles, a revoluciones, a motines, etcétera, ¿no? Entonces el presidente salía a combatir estas revoluciones que había contra su gobierno, y claro, y el gobierno quedaba solo en Lima y había alguien que tenía que convocar a los ministros. Ese es el origen de esto. Y luego nunca ha tenido cartera, siempre ha sido primer ministro y ministro de Salud o de Educación. Generalmente se elegía primer ministro al ministro de Economía porque es el más importante de todo, porque tiene la caja fiscal. Pero últimamente, a partir de esta Constitución, se ha nombrado o se ha permitido que el ministro, que el primer ministro no tenga cartera, o sea, no tenga un sector que esté bajo su responsabilidad. Lo cual, ¿qué significa? Que al final todos los ministros que no tienen, que no quieren tener dentro de su sector a un tipo de instituciones que no les gusta, la mandan a la cartera del primer ministro, que se ha convertido en un cajón desastre, lleno de saldos o de recortes o de retazos de todos los ministerios. El Ministerio de Salud no quiere tener a tal división, ¡pum!, que vaya el primer ministro. El Ministerio de Educación o de Salud o de Vivienda o de Energía no quiere tener tal instituto, ¡pum!, que vaya el primer ministro al sector primer ministro. Entonces el sector primer ministro se ha convertido en un gran ministerio en este momento, que tiene una serie de instituciones que dependían de varios sectores, de varios ministerios que ahora dependen de él. Entonces se ha convertido en una persona importante, pero no es jefe finalmente, es el que propone, sí, a los ministros, de acuerdo a la Constitución, propone, pero no elige a ministros, ni los revoca. Disculpa, y en el caso de la vocería, ¿quién sería la voz del gobierno? ¿Sería una función que tendría que cumplir la presidencia del Consejo de Ministros? El primer ministro es el primero entre iguales en el Perú y es el vocero del gabinete, el vocero del gobierno, el vocero, claro, se puede designar a otro vocero, por supuesto que sí, el Consejo de Ministros podría designar en principio a otro vocero, pero el vocero natural del gobierno es el primer ministro. El primer ministro habla como voz del gobierno, como voz del Consejo y como voz del presidente de la República. ¿Y cómo se entiende que pongan una señora tan agresiva con la prensa? Porque muchos periodistas la hemos padecido. Bueno, eso es inconcebible, que la vocera del gobierno, la portavoz del gobierno, la que va a llevar, va a promover o las políticas del gobierno, resulta que es una persona intransitable, intransigente, impresentable, y llena de defectos, llena de esquinas, llena de rencores, de resentimientos y de odios. Entonces, evidentemente, no es la persona adecuada para estar en ese cargo. Una cosa que también llama la atención, bueno, en realidad no llama porque, como se dice vulgarmente o coloquialmente en el Perú, no es a la mora del chancho, sino al chicharrón. Aníbal Torres es el jefe de gabinetes de la presidencia del Consejo de Ministros. Renunció al cargo, pero asumió la jefatura del ministerio. ¿Cómo se entiende, independientemente de que quiere continuar beneficiando económicamente del Estado? Bueno, eso es inédito. No recuerdo yo que un primer ministro que empezó siendo ministro primero de
sector y luego pasa a ser primer ministro, al día siguiente que deja de ser ministro, descienda a ser asesor de su sucesor. Eso es de una poca dignidad, de una poca prestancia, de un poco amor a sí mismo, ¿no? Que acabe siendo empleado de la persona que lo está sucediendo. Eso me parece de una pobreza intelectual, cultural, moral, profesional de este sujeto que parecería que ya no tiene trabajo, ¿no? Ya no encuentra trabajo, le están subsidiando. Se ha convertido en la PSM en una beneficencia para él, ¿no? Independientemente de la cuestión política, tú como abogado de profesión, ¿qué nos puedes decir de lo que pasó con el doctor Aníbal Torres? Muchos abogados de diferente ideología política reconocen al doctor Torres un intelectual del derecho, pero últimamente, sin faltarle al respeto, estaba dando lástima. ¿Cómo se puede entender esa decadencia? Bueno, yo creo, yo también, yo lo he tenido como profesor en una oportunidad hace muchos años atrás. Sí, yo también tenía un buen concepto de él, no era pues un gran intelectual, no era un gran jurista, no era un gran doctor del derecho, ni mucho menos, pero era un hombre cordial, un hombre de ideas claras, que manejaba la profesión con cierta responsabilidad y cierto cuidado, no decía cosas insensatas, ni mucho menos, pero era, digamos, un abogado del montón, quizás con una mejor dicción, quizás con una mejor elocuencia para poder exponer sus ideas, pero nada más que eso. Pero no era pues rechazado, ni repudiado, ni mucho menos, ni criticado. Pero claro, en política la gente cambia. En política la gente cambia. Una cosa es estar en el llano y ser un abogado, en fin, respetuoso, acertado en algunas cosas, pero un abogado finalmente de los muchos que hay en el Perú. Y otra cosa es hacer política en tu calidad de abogado. Ahí yo creo que él ha fracasado. Como la ley de Peters, ¿no? Una cosa es ser gerente y otra cosa es ser contador, ¿no? Cuanto más te elevas, a veces hacen más las cosas, ¿no? Una cosa es con guitarra y otra con cajón, como también se dice popularmente. Así es. Es decir, un buen gerente no significa que sea un buen contador, ni un buen contador puede ser un buen gerente. El ascenso a veces hace que pierdas noción de las cosas, ¿no? O también se podría decir, aunque yo lo admiro, es un héroe del Perú, una cosa es ser un gran militar como William y otra ser presidente del Congreso. En este caso, ¿cuál es la falla que puede tener el general William al presidir el Parlamento? Bueno, es un militar de mucho prestigio, ¿no? Pero claro, yo pienso que una persona que ha sido 40 o 50 años militar no puede llegar a los 70 años de edad a ser político, ¿no? Es diferente, ¿no? Igual pasaría si fuese al revés, ¿no? Igual pasaría si fuese al revés. Entonces, es una buena persona, es un hombre correcto, es un hombre de mucho prestigio dentro del ejército, pero no es político, definitivamente no es político, y uno lo ve todos los días en su manera de actuar. Ojalá que esté bien asesorado, que no está todavía cometiendo errores, por suerte, pero te das cuenta que le falta manejo, le falta experiencia, le falta desenvoltura, le falta cancha, ¿no? Le falta expertise. Se da uno cuenta rápidamente que hace esfuerzos tremendos para hacer las cosas bien en el cargo que tiene, ¿no? Si bien en política es muy importante la lealtad, a veces se premia la deslealtad y muchos están diciendo que Heidi Juárez fue desleal a su bancada original, que es Alianza para el Progreso, y que asumió el cargo de ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sin consentimiento de la bancada que tenía, que era Podemos. En este caso,
¿Qué nos puede decir de la actitud de esta señora? Lamentablemente los partidos hoy día existen en el papel, se forman a la carrera y no forman a la gente. La gente toca las puertas de los partidos que están inscritos, que tienen inscripción, para ofrecer sus cargos, para pedir cargos y ofrecer sus servicios, y generalmente ofrecen también dinero, compran las precandidaturas en todo caso. Eso lo hacen partidos de pacotilla, ¿no? Como Podemos, que es un club de amigos, ¿no? Que maneja el señor Luna Gálvez, que además estuvo disparado en el Congreso por ser topo de Montesinos, ¿no? Durante varios años, y regresó a través del Poder Judicial. Entonces, claro, eso no es un partido, pues es una organización que ha formado el señor Luna Gálvez, que tiene mucho dinero porque tiene una universidad, aunque a pesar de que esa universidad no tiene hoy día licencia, y ha formado una serie de gente y jaló a Urresti, jaló a fulano, sutano y mengano, claro, y entre esas personas que elige, que les tocan la puerta, bueno, pues se equivocan tremendamente, no los conocen, no conocen su trayectoria, no los han visto actuar, no saben qué cosas han hecho antes. Si no hay ningún tipo de filtro, los escogen a la carrera, ¿no? O porque ofrecen dinero o porque les cae simpático, y cuando salen elegidos sacan todo lo que tienen adentro, que es pues intereses, oportunismo, corrupción, ambiciones desmedidas, etcétera. Y eso es lo que pasa con esta señora, ¿no? Que se volvió un topo de su propia bancada, de la persona, sin ni siquiera hay la mínima lealtad a un partido que te ha elegido a ti para que puedas llegar, porque la gente no ha votado por la señora, está votado finalmente por Podemos, por el símbolo de Podemos. Entonces hay cierta lealtad que hay que guardar. Esta señora no solamente no ha guardado lealtad al irse, sino que además ha sacado información de dentro de estas reuniones que existían. Cuando estaba en Alianza para el Progreso, porque primero fue electa por el partido de Acuña. Así es, exactamente, a eso me refiero. Estoy confundiendo una bancada con la otra, ¿no? Sí. ¿Qué ni ustedes políticos saben qué congresistas están en cada bancada? Ni siquiera el periodismo, porque siempre cambia. Así es, exactamente. Yo estoy desorientado a veces, porque son tantas bancadas y tantas personas que entran y salen. Yo sinceramente cuando entrevisto a algunos congresistas le pregunto, ¿usted sigue estando en tal bancada? O sea, digamos, parece un chiste. La última pregunta, Víctor. Siempre se habla que está bien que así sea, que el político tiene que tener capacidad, honradez, pero se habla muy poco del patriotismo. En líneas generales, ¿el político peruano actualmente quiere a su patria? Qué difícil contestar, ¿no? Yo supongo que habrá muchos que sí, pero hay otros que no. No sé, no los conozco a todos tan de cerca que no podría colocarle nota a cada uno de ellos de acuerdo a su patriotismo, qué nota tienen, ¿no? Pero prima el interés personal, evidentemente. O sea, los ejemplos de desprendimiento total y de inmolación por la patria de nuestros héroes, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico, eso no lo vemos hoy día, ¿no? Eso no lo vemos hoy día. O sea, la famosa frase que se decía, por Dios y por la plata, que dijo un congresista hace tiempo a la hora de asumir. Hoy quieren más a la plata que a la patria. Exactamente. Y yo creo que eso está pasando en este momento. Es la única explicación de lo que están haciendo o no haciendo, que estén solamente pensando en la plata más que en la patria. Y eso los hace actuar de esa manera. Muchísimas gracias, Víctor. Que viva el Perú. Gracias. Hasta luego. Hemos hablado con uno de los políticos más brillantes del Perú, que viene de una familia prestigiosa, tradicional de la política peruana. Me estoy refiriendo a Víctor Andrés García Belonde. El hermano Domingo es un destacado constitucionalista,
El otro hermano fue canciller de la República en todo el periodo de Alan García en su segunda etapa. Además, el tío fue presidente y fundador de Acción Popular, Fernando Belaúnde Terry, 2 veces presidente del Perú. Tiene a su otro primo, que es un prestigioso abogado, que fue decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Martín Belaúnde Moreira, que fue embajador, amigo personal, una excelente persona. Y a su vez, otro tío de él era el intelectual Víctor Andrés Belaúnde, que tuvo cargos internacionales y es escritor de grandes libros, uno de ellos Peruanidad. Así que es muy importante escuchar a los que saben. Para más información, por favor, muy buenas noches.